Vamos con un nuevo videotutorial, en este caso sobre la dictadura franquista. Como podéis ver, lo que he hecho ha sido un resumen de los temas 14 y 15 que tenéis en el libro. El libro lo desarrolla bastante en profundidad y yo creo que es mejor hacer pues una breve síntesis de lo que supuso la dictadura franquista. El tema 14 de vuestro libro hace referencia a la primera etapa de la dictadura, a la época de la autarquía económica, y el tema 15 hace referencia a la segunda etapa, la del desarrollismo económico, la apertura económica hacia el exterior, hasta la muerte de Franco. El tema 14 abarcaría, por lo tanto, el primer periodo, desde final de la Guerra Civil hasta 1959, cuando empiezan los planes de desarrollo, de estabilización y desarrollo. Y el tema 15 iría desde 1959, toda la época del desarrollismo, hasta 1975, con la muerte del dictador. Aquí vemos un mapa sobre la división política de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Esto es un elemento bastante importante porque gracias a la situación política después de la Segunda Guerra Mundial, esto le permitió al régimen sobrevivir. La división en dos grandes bloques del planeta, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética, en ese juego de guerra fría entre potencias, con el muro de Berlín como escenografía, ese telón de acero que dividía Europa entre la Europa comunista y la Europa capitalista, pues aquí entra en juego España, porque España no es una democracia, no representa los valores democráticos de la Europa occidental y de Estados Unidos, pero sí que es una potencia económica anticomunista y por lo tanto esto le permitirá al régimen mantenerse en el poder hasta 1975. De aquí que veamos pues una serie de etapas. En este videotutorial voy a hablar de la primera gran etapa del franquismo, por lo tanto desde el 39 que termina la guerra hasta 1959. Pero a su vez este periodo podríamos decir que está dividido en dos. ¿Qué ocurrió con la evolución del franquismo desde 1939, que termina la Guerra Civil y empieza la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial? España pues se pone del lado de Alemania, de la Alemania nazi, de la dictadura fascista, de las potencias del eje. Y después de la Segunda Guerra Mundial todo hubiera hecho pensar que los países aliados, una vez ha triunfado la democracia, pues haría una intervención en la dictadura española, la dictadura de corte pues prácticamente fascista que se había instaurado en nuestro país. Y no ocurrió así. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo un aislamiento internacional, sobre todo un aislamiento económico, el régimen de la autarquía que hablaremos, a pesar de ello, de este aislamiento internacional, poco a poco, conforme se va fomentando esta guerra improbable y de paz imposible entre Estados Unidos y la URSS, hace que estas dos grandes potencias empiecen a buscar aliados. Y España es un aliado fundamental como potencia anticomunista. Por lo tanto, habrá que hablar, por un lado, la evolución política, como en un primer momento hay aislamiento internacional, pero por último, en los años 50 vemos esa apertura, incluso pues se llega a acuerdos diplomáticos con los Estados Unidos. Por lo tanto, que se va abriendo políticamente al exterior, aunque a nivel económico sigamos todavía bajo una economía planificada, una economía intervenida por el Estado, el régimen de la autarquía. Y ya terminaríamos en 1959, cuando ya la apertura económica y política es total y se produce, el desarrollismo económico, la gran industrialización, la revolución industrial por primera vez se asienta en España en los años 60 y 70, es la época de los emigrantes hacia Europa, de una mejora de la calidad de vida, de la creación de las clases medias, etcétera, etcétera, que veremos en el siguiente videotutorial. Por lo tanto, en esta primera parte del franquismo vamos a hablar de la evolución política, como en un principio hay un aislamiento internacional, pero poco a poco se va poniendo fin a este aislamiento gracias a la Guerra Fría. También vamos a hablar de la evolución económica, vamos a ver cómo era ese sistema de la autarquía, del racionamiento de alimentos, de cartillas de racionamiento, y por último también vamos a analizar un poco cómo fue la sociedad en cuanto a la enorme represión que se produjo por parte del bando nacional después de la Guerra Civil, el exilio y cuáles eran las condiciones de vida de los ciudadanos en este primer periodo del franquismo. Por lo tanto, como veis aquí, primer franquismo del 39 al 59. Bien. Un régimen dictatorial, la Nueva España. Características del franquismo. Os he puesto aquí varios adjetivos que resumirían perfectamente qué suponía
este nuevo régimen político para nuestro país. Totalitarismo. El totalitarismo es un sistema político donde se gobierna por la fuerza y se establece una ideología obligatoria para este Estado, ¿vale? Un régimen totalitario es desde la Alemania nazi, la dictadura fascista italiana, a la Unión Soviética, que también era un régimen totalitario porque mantenía su propia ideología por la fuerza bajo una dictadura, ¿vale? La dictadura en este caso del proletariado. En nuestro país se establece un régimen totalitario donde el caudillo, ¿vale? Francisco Franco es el que concentra todos los poderes. Hay que decir que Franco, ¿qué ideología tenía Franco? Pues Franco hay que recordar que era militar, ¿vale? Y tenía una larga tradición militar como militar acostumbrado a ejercer una fuerza militar, por ejemplo, en el norte de África, ¿vale? Una guerra colonial. Para él, la concepción del poder es como mantener pues España como si fuera un cuartel militar, ¿vale? Es el gran capitán sobre todos los españoles, por lo tanto niega y condena a los partidos políticos. La autoridad es fundamental y luego tiene otra concepción ideológica que más que ideológica es católica. Su catolicismo considera que el catolicismo es la esencia de España y es más, identifica al que no es católico con un no católico, es un no español. Por lo tanto, podemos hablar de una concepción unitarista y centralista del Estado. Su patriotismo le obsesiona a la España imperial de épocas pretéritas. De hecho, el nuevo escudo español pues mantendrá en él elementos de los reyes católicos. Y luego, para poder mantener un régimen totalitario, donde el caudillo concentra todos los poderes y es un Estado unitario, centralista, sin ningún tipo de autonomía, pues se necesita el control, por un lado, de los medios de comunicación y de la educación, y una enorme represión, de la cual hablaremos ahora más adelante. El control de los medios de comunicación y de la educación es evidente. Lo vemos con el Frente de Juventudes, la sección femenina, fueron organizaciones juveniles creadas para adoctrinar a los jóvenes en los nuevos principios ideológicos del régimen. Las bases del franquismo. Bien, hay, podríamos decir, tres grandes pilares que apoyan y que suponen los tres grandes pilares que mantienen el régimen. El ejército, en primer lugar, evidentemente Franco es el caudillo, el generalísimo, es posiblemente el pilar más destacado, participa activamente en el poder, de hecho buena parte de los ministros son militares, también los gobernadores civiles son militares de carrera. La Iglesia fue el segundo gran pilar del régimen. ¿Por qué? Porque legitimó el nuevo régimen que se había creado en España y legitimó incluso la guerra civil como una cruzada. De ahí las cruces, no cruces católicas, sino cruces de cruzada que podemos encontrar todavía en muchas ciudades, como en Elda, la Cruz de los Caídos. La Iglesia además obtuvo de este apoyo pues una financiación pública bastante generosa, se restaura otra vez el presupuesto de culto y clero, hay un control total del sistema educativo por parte de la Iglesia y se establece de manera obligatoria los valores y la moral católica para el conjunto de la sociedad española. Y luego la Falange, el partido único, evidentemente. España se instaura como un régimen pues a la fascista, ¿no? El partido único, que se denominará Falange Española Tradicionalista, FET, y de las JONS, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas. Era el partido único donde pues el resto de grupos políticos como Renovación Española, los monárquicos, o los carlistas que se integran, o los antiguos miembros de la CEDA, de la Segunda República, pues también se integrarán en este partido. Es lo que se denominó tradicionalmente las familias del régimen, ¿no? No todos tenían siempre los mismos objetivos, esto hay que decirlo y lo iremos viendo en el videotutorial. Pero, ¿qué clases sociales apoyaron el franquismo? Muy sencillo. Todos los grupos sociales que se vieron perjudicados por las reformas de la Segunda República apoyaron el franquismo. Pues las élites económicas es evidente, terratenientes, empresarios, financieros, comerciantes, profesionales liberales. Luego también propietarios agrícolas, como pongo aquí, pequeños y medianos propietarios agrícolas, sobre todo del norte de España, de Castilla y León, de Navarra, del interior de Galicia. Y las clases medias. ¿Qué ocurre con las clases medias? Pues que ese proceso de revolución social que se produce durante la Guerra Civil, ese miedo a que se instaure en España un régimen comunista, pues hizo que grandes masas de clases medias pues no
apoyaran en un principio el régimen de Franco, la dictadura, que a priori no tenía por qué durar 40 años. ¿Vale? Los católicos, también amplias capas de la sociedad, se sintieron menospreciados y atacados por las políticas republicanas, y luego las clases populares pues fueron las grandes perdedoras, evidentemente. Se consideran pues los protagonistas de la oposición al franquismo desde el minuto uno, ¿no? Lo que pasa que la represión, el miedo, ese control de la policía, junto con la miseria económica que se produce después de la guerra civil, condujo a que la mayor parte de estas clases sociales, pues, ante el miedo, apostarán por una pasividad política, sobre todo en los primeros años. Y luego os he puesto aquí también los monárquicos, que estaban divididos. Por un lado los carlistas, hemos dicho, que apoyaron al régimen, pero poco a poco los grupos monárquicos partidarios, digamos, de los Borbones, en torno a la figura de Don Juan, aquí veis a Juan de Borbón, este es el padre del rey Juan Carlos, pues defendían los derechos de la monarquía y apoyará el restablecimiento en España de una monarquía parlamentaria. Evidentemente, Juan de Borbón jamás fue rey porque Franco eligió a su hijo como sucesor a la corona española. Ya hablaremos de ello también. Entonces, desde el minuto uno hay unos instrumentos de represión muy importantes con el objetivo de mantener el poder. Os voy a hablar de una ley que es fundamental. La Ley de Responsabilidades Políticas del año 1939. La Ley de Responsabilidades Políticas era una ley... Esto es curioso porque normalmente una ley yo apruebo una ley ahora en el Parlamento, se aprueba una ley y se empieza a aplicar desde el momento en el que se aprueba esa ley, pero es que esa ley tenía carácter retroactivo, es decir, se intentaba acusar a gente de cosas que había hecho antes de que se hiciera esta ley. Ley de responsabilidades políticas, pues todo aquel que hubiera participado pues en movimientos sindicales, en partidos políticos republicanos, pues era acusado de deslealtad a la patria y eran pues llevados a tribunales de orden público que se denominaron, se le hicieron consejos de guerra, que lo que hicieron fue pues de una manera bastante arbitraria fusilar, ¿vale? Torturar y ejecutar a multitud de personas. Se hizo una enorme depuración de funcionarios. Sin ir más lejos, los maestros de escuela fueron todos apartados de sus puestos de trabajo. Por lo tanto, la represión fue bastante importante y es lo que le permitió mantener el poder a Franco. La represión en cifras, pues tenemos ejecuciones en el bando franquista, son unas 150.000 personas que murieron ejecutadas, 50.000 de ellas después de la guerra, ¿vale? En la posguerra. La población reclusa fue muy importante, se construyeron importantes campos de concentración a lo largo de todo el territorio, se confiscó, se expolió el patrimonio histórico e incluso el patrimonio de los sindicatos, de particulares, de personas que habían apoyado a la República. Como vemos aquí, se depuró el funcionariado, muchísimas empresarios perdieron sus empresas, pasaron a otras manos, profesionales liberales no pudieron ejercer su trabajo, se prohibió y se persiguió la lengua y la cultura que no fuera castellana, la lengua valenciana, catalana, el gallego, el vasco. Aquí vemos el número importantísimo de población carcelaria que había, por ejemplo, en 1939. 270.000 personas estaban en cárceles. Y aquí tenemos una fotografía de uno de los campos de concentración que se crearon durante la dictadura. Muchísimos de estos presos republicanos sirvieron además como mano de obra para construir, por ejemplo, el Valle de los Caídos o la construcción de enormes pantanos que se elaboraron a lo largo de toda la geografía española. Os he puesto aquí una película muy interesante, la historia basada en hechos reales de 13 mujeres que eran republicanas y que fueron fusiladas con juicios sumarísimos, las 13 rosas. Os recomiendo bien la obra, porque es un libro, o la película para que la veáis. Dentro de esta represión, pues me gustaría hacer un guiño a una persona que murió el otro día, Luis Eduardo Aute, uno de los, para mí, de los mejores compositores, de los mejores cantautores que ha tenido este país. Cantautores, sabéis que pues tuvieron una importancia muy grande, sobre todo en los años 70, al final del franquismo, que cantaban y que escribían en contra de la dictadura. Este pequeño fragmento es el inicio de una canción que se llama Al alba, donde habla de los presos políticos que iban a ser fusilados al día siguiente. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas
y sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Tiene auténticas canciones que son obras de arte y que os recomiendo, vamos. Pero también no solamente hubo encarcelamientos, ejecuciones o depuración política, sino también que muchísimos españoles tuvieron que marcharse. En un principio el exilio pues partió hacia Francia, muchísima población desde la zona de Cataluña, como fue uno de los últimos puntos de control del bando nacional, huyeron por la zona de los Pirineos hacia Francia. Muchos de estos además acabaron en campos de concentración y lucharon contra los nazis en Francia. Otros en cambio marcharon a países aliados de la República como México o Argentina. Del exilio hablaremos un poquito más en profundidad. Y ahora vamos a ver las relaciones internacionales. La evolución política del régimen en torno a qué es lo que estaba ocurriendo en Europa y en el mundo en estos años. Y para ello es muy importante la Segunda Guerra Mundial. El acercamiento a las políticas del eje. No es la banda sonora de una serie muy famosa española, es Bella Ciao. Bueno, también es la banda sonora de una serie muy famosa española. Es la canción de los partisanos que lucharon en Italia contra la ocupación de los nazis de la península itálica. Y he creído conveniente ponerla de fondo para explicar este contexto político desde 1939 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. España en un principio se declara neutral, afortunadamente, porque lo que nos faltaba a España después de la Guerra Civil era entrar en la guerra. Ahora bien, ¿es verdad esto de que Franco permitió que España no entrara en la guerra? Pues os lo digo ya, es una mentira del franquismo que se ha ido imponiendo poco a poco en la opinión pública, como que Franco, gracias a sus gestiones, impidió que España entrara en la Segunda Guerra Mundial. Todo lo contrario, Franco quería entrar en la Segunda Guerra Mundial y se produjo de hecho esta reunión que vemos aquí en la fotografía, el encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya, con el objetivo de entrar en la guerra. Pero claro, ¿qué pedía Franco para entrar en la guerra? O su cuñado Serrano Suñer. Pues solicitaban a Hitler un enorme imperio colonial en el norte de África, es decir, todas las colonias francesas que pasaran a manos de España. Ahora, todas estas exigencias hicieron fracasar esta conferencia en Hendaya. Y Hitler, por lo visto, diría, pero ¿dónde vas, Paquito? ¿Dónde vas? ¿Cómo te voy a dar yo a ti un imperio colonial en el norte de África? En fin, yo creo que Hitler pensó, bueno, mira, quédate aquí en España, contrólame este territorio, tú eres un régimen anticomunista, me sobra, te quedas aquí calladito, estás más guapo. En 1941, en cambio, cambia el concepto de neutralidad a no beligerancia, y sobre todo a instancias de esta reunión que hubo entre Mussolini y Franco en Italia, en 1941, por el cual pues España participaba de una manera directa con el envío de la División Azul, ¿vale? Esos militares que fueron a luchar voluntarios, entre comillas, que fueron a luchar al régimen contra la Unión Soviética, ¿vale? En ese intento de invasión de la Unión Soviética que fue pues el telón de Aquiles de las potencias del eje. ¿Qué ocurre? Pues que hacia 1943 el régimen franquista se da cuenta de que las potencias del eje, sus grandes aliados, van a perder la guerra y por lo tanto retira otra vez el concepto de no beligerante y vuelve al concepto de neutralidad. Definitivamente en 1945 pierden la guerra, los aliados ocupan Alemania, ocupan Italia
y por lo tanto Franco, en ese intento de supervivencia, desplaza a la falange y potencia al sector católico. ¿Por qué? Porque la falange, evidentemente, tiene toda la pinta de un régimen fascista. Por lo tanto, eliminan todo lo que es la simbología fascista, pues se elimina por decreto y se intenta fomentar el sectores católicos, poner a ministros, sobre todo como asuntos exteriores, ministros de corte católica. ¿Por qué? Porque en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, la gran ideología más conservadora en Europa era la democracia cristiana. Eran políticos pues cristianos y por lo tanto, pues oye, te podías presentar, como España se podía presentar ante el contexto internacional como una potencia simplemente pues anticomunista, católica, pero nada de un régimen fascista, ni mucho menos. Por lo tanto, termina la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, a pesar de que España intenta cambiar un poco el aspecto de ser una potencia fascista, no pudo impedir el aislamiento internacional. Juan de Borbón, ya lo hemos visto antes, firma el Manifiesto de Lausana contra el régimen de Franco. La ONU condena al régimen de Franco por ser una dictadura. Y sobre todo os pongo aquí, ahora que se habla mucho del concepto Plan Marshall. El Plan Marshall fue el plan económico de los Estados Unidos de intentar que las potencias europeas occidentales se recuperasen de la Segunda Guerra Mundial lo más rápidamente posible, con enormes inversiones económicas. Esto significó que en Europa creciera la economía exponencialmente en estos años después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo enormes inversiones para la industria, el comercio, para la reconstrucción de las ciudades, y España quedó fuera del Plan Marshall. Esto ha hecho que España haya ido siempre detrás de potencias como Francia, Reino Unido, Alemania, etc. Y luego también, evidentemente, quedó fuera del Tratado del Atlántico Norte, el tratado militar por excelencia del bloque capitalista. Ahora sí, ¿hubo de verdad al 100% un aislamiento internacional? Pues mi opinión es que no, porque muchísimas empresas británicas siguieron trabajando en las minas del norte de España y además Estados Unidos, durante incluso la Segunda Guerra Mundial, suministraba petróleo al régimen de Franco. ¿Por qué? Pues porque a Estados Unidos no le interesaba que en España pudiera haber una revolución socialista, una revolución comunista, y por lo tanto, aunque no fuera una democracia, era un régimen anticomunista. De ahí que la influencia, como pongo aquí, de la Guerra Fría fuera lo que le permitió a Franco mantenerse en el poder. Se convirtió en aliado número 1 de los Estados Unidos. La Asamblea General de la ONU revocó la condena a Franco en 1946, esto es importante, y además acabó entrando en la ONU a mediados de los años 50, dentro de esos pactos entre la Unión Soviética. Pues, le dijo a Estados Unidos, venga, yo apoyo que entre Polonia y tú me apoyas que entre España en la ONU. Y luego dos pactos importantísimos. En 1953 los dos, el concordato con la Santa Sede, ¿vale? El concordato con la Santa Sede, y sobre todo el pacto de 1953 de Madrid con los Estados Unidos. Este pacto con los Estados Unidos, pues, voy a poner aquí la imagen, se permitía el establecimiento de bases militares norteamericanas en España. Ahí vemos Zaragoza, Torrejón de Ardoz, Rota, en la zona de Cádiz. Los acuerdos con Estados Unidos acabaron en aspectos pues de carácter defensivo y sobre todo económicos para España. Una ayuda mutua que a España le vino bastante bien. Estas instalaciones militares a cambio de material bélico, por ejemplo, ayuda económica, ayuda técnica, lo que le permitió luego el desarrollismo, que vinieran técnicos a apoyar a nuestro país, pero sobre todo los acuerdos con Estados Unidos sirvieron para volver a poder mantener relaciones diplomáticas y comerciales de España con los países del bloque occidental. A pesar de que este acuerdo solo con los Estados Unidos, esto permitió la apertura económica y política del régimen a toda Europa occidental. Volvemos para atrás. Y por lo tanto, pues esta apertura política conllevaba pues intentar eliminar un poco todos estos aspectos de dictadura fascista, ¿vale? Os he puesto aquí a mediados de los años 50 empiezan a entrar en el gobierno los tecnócratas. ¿Quiénes eran los tecnócratas? Los tecnócratas eran políticos muy preparados en economía, muchos procedían del Opus Dei, eran muy católicos, pero sobre todo era gente preparada para poder establecer en España un cambio del rumbo económico. Con el apoyo internacional y con estos tecnócratas, España entró en 1959 en la era del desarrollismo. Por lo tanto, ya estaríamos en la segunda etapa del
del régimen. Aún así, se mantienen en estos años 50 huelgas obreras, manifestaciones, de las cuales hablaremos ahora después. Más o menos he hablado de la evolución política del régimen del 39 a el 59, estos 20 años. Ahora voy a hablar un poco de la evolución de la economía. La autarquía y el racionamiento son los dos, digamos, los dos conceptos que mejor resumen este periodo económico de la historia de España. Lo primero de todo, ¿qué significa autarquía? ¿Vale? Hay que decir que la economía había quedado muy dañada después de la guerra civil, el transporte estaba destrozado, ciudades enteras, la producción había caído, la producción industrial, la producción agrícola, es decir, la economía estaba fatal. Economía autárquica. La autarquía significa autosuficiencia económica, es decir, aislamiento del exterior, sustituir el libre mercado, ¿vale?, por la intervención total de la economía, con el objetivo de autoabastecerse. El autoabastecimiento es el objetivo fundamental. Por lo tanto, estamos, como pongo aquí, en un periodo intervencionista, dirigista y corrupto. Los políticos, ya sean conservadores, progresistas, dictaduras o democracias, en España hay mucho corrupto. Esto creo que ya lo sabemos. Y bueno, esta política económica autárquica la he dividido en tres grandes bloques. Por un lado, vamos a empezar por el tema de la industria. El fomento de la industria era muy importante. ¿Por qué? Porque se necesitaba asegurar la independencia industrial, pero sobre todo la independencia militar. España no podía depender de otros países, porque estaba aislada políticamente. Por lo tanto, hacen dos cosas. Con el INI, el Instituto Nacional de Industria, se intenta crear nuevas empresas públicas que son del Estado, pero también nacionalizar, expropiar sectores que se consideran que son indispensables para la industria española. Por ejemplo, se nacionalizan dos grandes empresas, las tengo aquí, Renfe, ¿vale?, los ferrocarriles españoles, y la otra gran empresa que se había creado anteriormente, Telefónica. Pero también surgieron nuevas empresas públicas, como fue Iberia. Iberia era la empresa, hoy en día existe como empresa privada evidentemente, de aviones, de aviación, para construir aviones. Ensidesa es la empresa nacional de siderúrgica, la siderurgia también, otro elemento importante. Hay que decir que estas empresas que se crean tienen el objetivo de producir bienes que son importantísimos para el Estado y que el sector privado pues no puede fabricar por la falta de capital, por la falta de liquidez económica, y por lo tanto es el Estado el que crea estas empresas. Enasa era la empresa nacional de autocamiones, ¿vale? SA, todas tienen SA, sociedad anónima, pero son sociedad anónima del Estado, ¿vale? Enasa creaba pues automóviles, camiones, autobuses, tractores, etcétera. Ener es la empresa nacional de hidroeléctrica, de la energía hidroeléctrica. Endesa, la empresa nacional de electricidad. El tema de la electricidad pues es evidente que es importantísimo. Si no hay empresas privadas, es el Estado el que las crea. O SEAT, que es la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, ¿vale?, para fabricar coches. Por un lado tenemos la industria, como os pongo aquí en rojo. Por otro lado tenemos el comercio. Reglamentación del comercio exterior. El comercio a partir de ahora, hemos dicho antes que el libre mercado desaparece, por lo tanto el comercio está controlado por el Estado. Se reducen las importaciones. Es decir, hay que evitar que vengan productos de fuera y que lo poco que nos sobre intentar exportarlo, venderlo. Pero importaciones, ninguna. Claro, ¿qué ocurre cuando reduces las importaciones? Que hay menos productos. Y que haya menos productos, cuando digo productos me refiero a materias primas para la industria, suministro eléctrico para la industria, pero también productos alimenticios, productos de primera necesidad. Pues si hay menos productos, se encarecen estos productos, ¿vale? Y luego tenemos el sector agrario, que pues se fijaron bajos precios. Se intentó pues fijar precios agrícolas, es decir, los productores agrícolas estaban obligados a entregar una parte de lo que producían con el precio que decía el Estado. Y además el Estado se encargaba de vender estos productos al consumidor con un precio que también estaba regulado, ¿vale? Esto condujo al mercado negro. ¿Por qué? Porque si un empresario no puede vender los productos al precio que considere, pues escondían parte de la producción y la vendían en el mercado negro, en lo que se conocía como extraperlo, a un precio bastante más elevado.
¿Consecuencias de la política autárquica? Pues por un lado, la inflación de productos fue espectacular, el enorme crecimiento de los precios de los productos. Por ejemplo, el aceite, si valía 4,8 pesetas, pasó a valer 12. Las judías de 3 a 8, el arroz, el azúcar, el bacalao, el café, garbanzos, patatas, el pan de 1 peseta a 7 pesetas. Es decir, productos de primera necesidad que condujeron a la pobreza generalizada y al hambre. El Estado, para poder alimentar a la población, estableció lo que se denominaba como el racionamiento. Se distribuyeron cartillas de racionamiento de alimentos, como vemos aquí, cartillas de racionamiento de alimentos para poder comprar productos con el precio que fijaba el Estado. Como os he dicho, pues muchos empresarios, muchos productores vendían en el mercado negro productos. Aquí vemos durante los años 40 la figura del extraperlista, habitual en la sociedad española, el mercado negro, con una alza de los precios bastante elevados. Como pongo aquí, salarios bajos, escasez de alimentos, precios altos, miseria y hambre de posguerra. La posguerra española es uno de los periodos más negros de la historia de España y que hoy en día muchísima gente que sigue viva lo puede corroborar si preguntamos a nuestros abuelos o gente mayor cómo lo pasaron en esta primera etapa del franquismo. La estructura del nuevo Estado. Pues ya hemos hablado de que el poder absoluto lo tiene Franco. Franco es el generalísimo de los ejércitos, es el jefe del Estado y también es el jefe del gobierno. Y además es el jefe del partido único. Por lo tanto, Franco controla el poder. Evidentemente estamos en una dictadura y no hay una constitución escrita. No existe una constitución porque Franco además se identificaba como antiliberal. Era antiliberal y antimarxista. Pero hay una serie de leyes que se consideran las leyes fundamentales del franquismo, que vamos a ir viendo cronológicamente. En 1938 se creó el Foro del Trabajo. De esta ley ya hablamos en el tema anterior, con la Guerra Civil. Regula las relaciones laborales, establece los principios del nacionalsindicalismo, es decir, un sindicato vertical donde están los obreros, los patronos y los representantes del Estado ejercen un papel moderador. Es decir, aquí no hay huelgas, no hay manifestaciones, porque no hay necesidad ninguna. Todos nos llevamos bien y hay una auténtica regulación de la economía en paz y armonía. Esto lo que permitía era, pues, la explotación económica del empresariado español. El Foro de los Españoles en 1945 es una especie de constitución, muy entre comillas, donde se establecen los derechos y los deberes de los españoles. Evidentemente derechos no había ninguno porque no iban acompañados de ninguna garantía para poder ejercerlos, por lo tanto. Pero bueno, hay esa especie de constitución donde se hablaba de todos los derechos que tenían los españoles. Una ley muy importante, la ley constitutiva de las Cortes. Las Cortes. Se crean unas Cortes, pues como habíamos visto en el régimen de Primo de Rivera, unas Cortes corporativas, que no tienen ningún poder legislativo, simplemente colaboran ayudando a Franco, que es al final el que decide. Además es el que nombra a los procuradores, a Cortes. Se utilizan además conceptos de la Edad Media, el concepto de procuradores, de Cortes, ¿vale? Con las Cortes medievales, etcétera, etcétera. ¿Quiénes eran los procuradores? ¿Quiénes eran estos diputados, entre comillas? Pues los ministros estaban en estas Cortes, miembros del Consejo Nacional, de la organización sindical, los alcaldes de las ciudades, los rectores de las universidades, la jerarquía de la Iglesia, y luego había una cosa muy importante aquí, el tercio familiar, los representantes de las familias. Era, por lo tanto, un sistema corporativista, ¿vale? No era representativo de la sociedad, ni muchísimo menos. La ley de referéndum nacional también del año 45, claro, Franco hasta 1945 gobierna por derecho de conquista, porque ha ganado la guerra. Pues una vez que han perdido las potencias del eje la Segunda Guerra Mundial, pues una manera de reivindicar ante el exterior que España, que el pueblo español, digamos, es la base del régimen, pues se somete a consulta popular a todos los ciudadanos. Evidentemente es un referéndum nacional muy, muy curioso. Todo el mundo tiene que votar de manera obligatoria, ¿vale? Votar a favor del régimen. Entonces, a partir de este momento habrá referéndums, votaciones en España para determinar, por ejemplo, la ley de sucesión. De 1947 esta ley se aprobó por referéndum. Como digo, un referéndum que se sabía que se iba a ganar desde el minuto 1. La ley de sucesión establece que España es una monarquía sin rey. Esto es una cosa muy curiosa. La ley de sucesión dice que España es un reino y que cuando Franco decida, él nombrará a su sucesor. ¿A quién nombró como sucesor Franco? Al rey Juan Carlos. Y luego en 1958, ya en un periodo de
de apertura política total del régimen hacia el exterior, pues cambia el nombre del partido único. Ya no se denominará FET y de las Jons, ni mucho menos, sino Movimiento Nacional, que queda mucho mejor. Se actualizan estos principios básicos del movimiento nacional. Todos los funcionarios tienen que ser del movimiento nacional. Es decir, ahí es un régimen, seguimos en un régimen de partido único, ¿vale? De hecho, los funcionarios, antes de ejercer su puesto, pues tenían que jurar los principios del movimiento nacional. Y terminamos pues hablando un poco de qué ocurrió con la sociedad española. El exilio hacia Francia, como he dicho antes, fue pues el primer país, digamos, que acogió a muchísimos republicanos que huían por los Pirineos. También muchos se fueron en barcos hacia Marruecos, Argelia. Unas 400.000 personas abandonan España. La mitad vuelve después de la Guerra Civil. Cuando se produce la ocupación de Alemania, muchos de los que habían ido a Francia se marchan o a Gran Bretaña o a América, y otros se enrolan en el ejército antifascista de ocupación contra la ocupación de los nazis en Francia. De hecho, algunos acabaron en campos de concentración nazis. Los que se marchan a América, mayoritariamente México, también Argentina, Chile, Venezuela, Cuba o la Unión Soviética. En el exilio, además, se organiza la República, se organizan gobiernos en el exilio de la República, del gobierno de Cataluña, del gobierno del País Vasco, pero con enormes divisiones internas. Por un lado están los exiliados que defienden una labor diplomática, son los republicanos, socialistas, algunos anarquistas, defienden intentar que el resto de países apoyen una transición en España para acabar con la dictadura. Y luego hay otro sector que es más guerrillero, ¿vale? Los comunistas, los representantes del POM, los sectores más radicales del anarquismo, apuestan por mantener la guerra, por mantener la lucha armada. De esto hablaremos después también. La primera oposición al régimen. Bueno, pues os he dividido la oposición en 3 periodos más o menos, ¿vale? Por un lado tenemos la primera fase, que abarcaría hasta 1944, con la derrota nazi, incrementa esa esperanza republicana de, bueno, hemos terminado con los nazis, con los fascistas, ahora vamos a acabar con Franco, ¿no? En España se mantuvieron muchísimos combatientes republicanos escondidos en zonas de montaña, que se denominaron los maquis. Eran actuaciones de guerrilleros en zonas sobre todo rurales, montañosas, y se atacaba a la iglesia, el poder del Estado, se hacían pequeños atentados terroristas. De hecho, el franquismo en 1947 estableció la ley de represión de bandidaje y terrorismo, ¿vale? Pero claro, en 1944-47, cuando se cree que el resto de países europeos va a apoyar una invasión de España, pues se produce una invasión fallida en el Valle de Arán, ¿vale? La invasión del Valle de Arán fue dirigida por el Partido Comunista en octubre de 1944. Un grupo de guerrilleros ocuparon el valle, excepto el pueblo más importante, Viella. Ese no llegaron a controlarlo, pero sobre todo la zona de montaña fue ocupada durante 10 días, pero al final tuvieron que retirarse porque no hubo ningún apoyo internacional a esta pequeña invasión y la acción acabó en un auténtico fracaso. Se vio de una manera muy directa que no iba a haber ninguna invasión, que ningún país europeo iba a apoyar una ocupación militar de España. Por lo tanto, empezó a organizarse la oposición en la clandestinidad, ¿vale? Sobre todo a partir de 1947-48. ¿Qué movimientos clandestinos? Pues empezó a resurgir poco a poco, muy poquito a poco, una protesta popular protagonizada pues por las clases populares. ¿Contra qué? Contra las condiciones de vida y de trabajo de la posguerra. El Partido Comunista de España abandona la lucha armada y decide organizarse a nivel político de manera clandestina en el interior del país. Hay que decir que el PCE, el Partido Comunista, fue el gran partido político de la oposición al franquismo durante toda la dictadura. Muchos otros miembros del PSOE o miembros de nacionalistas vascos o nacionalistas catalanes, que hoy en día hablan de la lucha antifranquista, pues no se les veía mucho, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Era sobre todo el Partido Comunista el que llevaba un poco la acción. Sectores obreros católicos, también hay que decirlo, los representantes de Acción Católica empezaron a plantear reivindicaciones sociales, reivindicaciones laborales, los que los franquistas denominaban los curas rojos. Y luego también se desarrolló
en el ambiente universitario las primeras revueltas estudiantiles en universidades, sobre todo las dos más importantes, la Universidad de Madrid y la Universidad de Barcelona. Y hasta aquí pues tendríamos el primer franquismo, ¿vale? En el siguiente vídeo tutorial hablaremos de la segunda etapa del franquismo, que va del 59 a la muerte de Franco.